de la doctora María del Carmen Ángeles González Chávez, nuestra siguiente expositora. Ella es profesora e investigadora titular, es SNI nivel 2. Sus estudios los realizó en químico, farmacéutico, bióloga de la ENEP Zaragoza. Es maestra en ciencias en edafología por el Colegio de Postgraduados. Tiene un doctorado en el Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad de Reading, en Inglaterra. Es profesora actualmente del Colegio de Postgraduados en el campus de Montesillo. La doctora ha impartido diferentes cursos nacionales como microbiología ambiental, que imparte cada año, e internacionales, entre ellos voy a leer unos cuantos: Arbuscular Mycorrhiza, Ecological and Environmental Relevance. Ella es una trabajadora incansable de las micorrizas. Sus líneas de investigación son nanotecnología y microorganismos, el manejo de la micorriza arbuscular en viveros frutícolas, ornamentales y forestales, fito y biorremediación de suelos contaminados con metales pesados, secuestro de carbono y microorganismos del suelo, cultivos de interés energético y hongos micorrízicos en vainilla. Ha participado en 180 congresos nacionales e internacionales y dirigido 5 tesis. Ha publicado 80 artículos en revistas ISI, 42 capítulos de libro, 8 libros. Ha participado en diferentes programas para estudiantes como Verano de la Ciencia, estancias preprofesionales. Recibe a estudiantes de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Queda con ustedes la doctora Carmen González. Buenas tardes, quisiera que levantaran sus manos, por favor. Llegó el show. ¿Sí? Que se despierten, que avienten sus celulares hasta por allá, porque veo que los chicos están súper distraídos, concentrados con sus celulares. Y le pido al doctor Maldonado que tome mi tiempo a partir de ahorita, ¿sí? Por favor, porque ya me ha tocado en otras ocasiones. Entonces, ¿ya despertaron? ¿Ya están listos? Si alguien se duerme, es como automática la reacción que yo tengo. Entonces, si alguien veo que está dormido, voy a hacer. Si veo que alguien está platicando, pues me voy a querer bajar y voy a querer platicar, ¿sale? Entonces, ¿ya están activaditos? ¿Sale? Bueno, la que sigue, por favor. Antes que nada, me gustaría agradecerle a mi amigo y a mi compañero el haberme invitado a este simposio. Tenemos mucho tiempo de conocernos y pues sí trabajamos en el campo nosotros. Entonces, gracias Ignacio, gracias Melina, amigos de mucho tiempo, amigos de corazón, que siempre se acuerdan de invitarnos a este tipo de reuniones. Muchas gracias. ¿La que sigue? Durante mi presentación, ¿se oye bien? ¿No se oye viciado? Os pongo aquí como la doctora bien marcadito, sin aire. Bueno, durante mi presentación voy a hablar algo rápidamente sobre minería y contaminación por residuos de mina, que es la fitorremediación. No solamente este aspecto de fitorremediación lo vamos a aplicar a metales pesados, entonces quiero que se lleven esa idea. Son plaguicidas, hidrocarburos, otro tipo de contaminantes también pueden ser considerados dentro de ese proceso de remediación. Sin embargo, les voy a plantear las expectativas de trabajo que nosotros hemos estado desarrollando. También tocaré algo sobre fitorremediación del suelo, fitorremediación del aire, involucrando no solamente a las plantas, sino también a los microorganismos benéficos que se asocian a estas. Y si me da tiempo, hablaré un poquito sobre la innovación en la fitorremediación. La que sigue, gracias. Bueno, este mapa traté de hacerlo más grande, no pude, lo obtuve de la red, pero lo más importante y que se ubiquen los del área, ¿sí? Es el 70% de nuestro territorio, ¿sí? Geológicamente está apto para ser explotado desde el punto de vista de la minería.
Entonces esto nos ubica en una situación desde el punto de vista económico muy importante, pero desde el punto de vista del que yo les voy a hablar es un problema muy fuerte al que nos vamos a seguir enfrentando. ¿Aquí sigue? Este mapa también lo saqué del área de la página de los mineros de México, y entonces quisiera que nos ubicáramos en las actividades mineras, todos los puntitos rosas que están distribuidos en nuestro país, es donde se tiene la posibilidad de realizar actividades mineras. Y todas las manchitas que ustedes parece que ven en verdecito porque son azulitas, son las concesiones mineras del país. Entonces ustedes pueden ver la cantidad impresionante de procesos de extracción de minerales que se están desarrollando en nuestro país, ¿sí? Y abajo le puse en rojo por qué hay tantas concesiones mineras en nuestro país, aparte de que nuestro país es muy rico en recursos naturales de tipo minero, ¿sí? La concesión cuesta de 5 a 111 pesos por hectárea, por año, ¿sí? Entonces es un negocio muy interesante. ¿La que sigue, por favor? Ese también lo saqué de la red, es de la página de Minería en México, y entonces me gusta el lema: con la minería inicia el bienestar y el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Yo no sé si llegue a ver estos ojitos que los gusanos han de comer, si llegue a ver esa parte de la diapositiva. Yo me he quedado en esta área donde se extrae y donde se acumulan los residuos de mina. Eso es lo que he alcanzado a ver en los 20 algo años de investigación en el tema. Entonces, a mí me preocupa mucho. ¿La que sigue? Por lo tanto, voy a hablarles de las experiencias de minería a cielo abierto, que es lo que se desarrolla en nuestro país, y eso es lo que yo he visto durante todos los años que llevo trabajando en este tema. Residuos de mina por acá, residuos de mina por allá, residuos de mina por todos lados, ¿sí? Son materiales que inicialmente son de color gris, muy finitos, paulatinamente se convierten en piedras, ¿sí? No tienen minerales, vamos a ver, nutrientes, vamos a ver más adelante. Tienen muchas características que no permiten que se modifiquen desde el punto de vista visual. Sin embargo, cuando estos residuos de mina, a través del tiempo, a través de las condiciones ambientales, son afectados, producen drenaje ácido, ¿sí? En lugar de un pH pues de 8, estamos con un pH de 2. Y en estas condiciones de pH, los elementos contaminantes, los metales, están altamente disponibles, ¿sí? Y entonces imagínense que haya lluvia, imagínense que haya aire, y qué es lo que pasa, ¿no? Va a contaminar diferentes ambientes. ¿La que sigue? Y esto es uno diría, pues es una montaña, ¿no? Es un depósito de residuos de mina. Y entonces esos datos que ustedes ven ahí, por cada 0.5 gramos de oro, por cada 5 gramos de plata, en una veta de alta calidad, se produce 1 tonelada de residuo de mina. 0.5 gramos de oro, 1 tonelada de residuo de mina. Y tan solo nada más para 2015 se extrajeron 123 kilos, no gramos, kilos de oro, 4.960 aproximadamente kilogramos de plata. A mí me reprobaron en matemáticas, entonces se los dejo de la tarea para que ustedes hagan los cálculos. ¿Cuántas toneladas de residuo de mina se están produciendo? La última. En los últimos 10 años, la extracción de estos minerales de nuestro país ha sido histórica, mucho mayor de lo que se extrajeron en los 500 años previos a nuestra fecha. ¿La que sigue? Bueno, entonces este es un residuo de mina de reciente acumulación, ¿sí? ¿Qué tiene? Pues una alta concentración de metales, plomo, cobre, zinc, y ahí le puse, porque si no me vayan a decir que me faltaron, ¿no? Y metaloides, arsénico, antimonio y otros. Entonces, es un legado
de materiales que no necesitamos, que no deseamos y que tienen muchos problemas. La mayoría de la minería se hace en zonas áridas y semiáridas, las temperaturas son extremas, hay mucha sequía, esos materiales no tienen nutrientes, no tienen materia orgánica y permanecen entonces en un ambiente de este tipo. Cuando las primeras veces nosotros visitábamos nos sentíamos como en la luna, así como la primera fotografía donde estoy con el doctor Ignacio Maldonado, en la nada, ¿sí? Entonces es un ambiente restrictivo que limita el establecimiento de plantas y al estar en condiciones sin ninguna protección hay dispersión de estos contaminantes. ¿La que sigue? Y esto fue una visita que hicimos apenas hace un mes. Y la que sigue, esas no son hormiguitas, son mis compañeros de trabajo que vamos al campo y estamos evaluando cómo se están dispersando en el ambiente esos residuos de mina de reciente almacenamiento, para que vean la proporción y los tamaños. ¿La que sigue? Bueno, entonces estos residuos de mina pueden llegar a contaminar el agua. Aquí es un río, por aquí está el residuo de mina y se lixivia para allá. Era un lugar muy amplio, lleno de árboles. Los cortaron, ¿sí? Porque iban a poner ahí los residuos de mina. Entonces, deforestación masiva, degradación ambiental. ¿La que sigue? ¿Sí? Cuando hace aire, observamos esto. Este es un residuo de mina que solamente está una carretera muy pequeña, un caminito, y ahí está la población totalmente expuesta a esos materiales tóxicos. ¿La que sigue? Entonces, los animales llegan a comer de las plantas que se han logrado establecer, los agricultores quieren regar de esa agua que pasa por los ríos sus cultivos, guayabas, aguacates, algunos otros cultivos, se mueren. ¿La que sigue? Y entonces todo eso representa un aspecto de bastante interés. La naturaleza por sí misma tiene la capacidad de remediar la contaminación. Y entonces en algunas áreas se empiezan a desarrollar en esos residuos de mina algunas plantitas. ¿La que sigue? Y paulatinamente, la que sigue por favor, y paulatinamente se van formando estas islas de vegetación. Entonces a eso nos interesa a nosotros. ¿Cómo le hacen estas plantas para establecerse en esas condiciones? Y así ahí hacemos nuestros estudios de los microorganismos de la raíz, que tienen un papel importante y se los voy a mostrar más adelante, ¿sí? Entonces eso se llama atenuación natural, pero ¿qué lleva? Tiempo. ¿Sigue? Y entonces nosotros nos damos a la tarea al ver todos esos residuos de mina en diferentes condiciones, pues la idea es remediar. ¿Sigue? Y entonces nos vamos a lo que es la fitorremediación. Remediar ese problema con el uso de ¿qué? De plantas. ¿Sí? ¿La que sigue? Sin embargo, como yo les decía, a veces ese proceso por sí solo, dadas las condiciones tan drásticas que existen en el ambiente, pues las plantas por sí solas lo van a hacer, pero en un periodo muy prolongado. Entonces nosotros lo auxiliamos, la fitorremediación asistida, con enmiendas. La finalidad es incrementar la materia orgánica, la fertilidad, ¿sí? Con uso de microorganismos benéficos, hongos arbusculares, si trabajamos con leguminosas, con bacterias fijadoras de nitrógeno, con hongos oscuros septados, que también están teniendo un papel importante para el crecimiento y la sanidad de las plantas, bacterias promotoras del crecimiento. Y entonces ayer en la plática de la doctora María Esther le decía, todas esas cosas que ustedes ya tienen pueden ser también útiles, no solamente desde el punto de vista de suelos no contaminados, también aquí tienen un papel muy importante, ¿sí? Entonces la restauración la hacemos un poquito más rápida. ¿La que sigue? Y esto es para los estudiantes. En la revista Agroproductividad, en el 2017, en el volumen 10, apareció toda esta información de fitorremediación asistida en un solo número. Y aquí me da gusto ver a Fernanda, ¿sí? Una estudiante que estuvo en un verano de la investigación con nosotros y tiene una publicación ahí. Tiempo limitado, pero efectivamente utilizado. Muchas gracias, Fernanda, porque necesitamos estudiantes de ese nivel. ¿La que sigue? Bueno, entonces nosotros estudiamos las interacciones que existen en esos sistemas, los microorganismos en estos sitios contaminados, para desarrollar métodos de remediación sustentable. La idea es esto, que el proceso de fitorremediación sea más rápido, pero que sea sustentable. ¿La que sigue?
Y vamos a hablar un poquito de fitorremediación del suelo. ¿Qué hacen las plantas? ¿Cómo le hacen? Y cómo le hacen sus microorganismos que se asocian a las raíces. ¿La que sigue? Y entonces aquí son rápidos aspectos de qué hacen las plantas. Estabilizan química y físicamente los contaminantes, acumulan los contaminantes algunas plantas en la parte aérea, evitan la disminución y la dispersión de las partículas, reteniéndolos en la superficie, y es lo que nosotros le hemos llamado fitobarreras. O sea, esto es algo nuevo, solamente nos veíamos en la parte de la raíz y en la parte aérea, cómo estas plantas eran capaces de lidiar con esos contaminantes, pero ahora vemos que también la superficie, que las plantas actúan como fitobarreras. Y en todos los casos, nuestro interés principal es los microorganismos, cómo ayudan en estos procesos. ¿La que sigue? Entonces, el primer proceso es la fitoestabilización, es mantener inmovilizados a estos contaminantes. Y ustedes dirían, ¿para qué los queremos tener ahí? ¿No sería más fácil sacarlos del sistema? ¿Sí? No es la mejor alternativa, ya se ha estudiado y esta es la mejor. Ahora, un aspecto importante que quiero remarcarles, estos metales pesados no se degradan. No es un contaminante orgánico que yo puedo llegar a una mineralización de CO2 agua. Estos no se degradan. Y ya en la plática de ayer de la doctora Berenice les decía, hay que transformarlos, ¿sí? Entonces estudiamos el ambiente de la raíz para ver la inmovilización de los contaminantes en plantas silvestres. No estamos buscando plantas adicionales, a ver cuál funciona. Vemos cuáles son capaces de establecerse en esas condiciones y tratar de explotarlas en esas condiciones que ya están adaptadas, porque si no tendríamos que buscar pues algunos mecanismos de adaptación, y eso nos llevaría a un camino un poco más largo. ¿La que sigue? Entonces aquí nada más les muestro rápidamente la concentración de cadmio en la parte aérea de las plantas, la concentración de cadmio en la raíz. Entonces esa estabilización química es en la raíz. ¿Cómo están estos contaminantes? En el caso de cadmio, en diferentes plantas, en diferentes residuos de mina. Y aquí vemos Dichondra argentea, es la planta. La raíz de esta planta es la que acumula alta concentración de metal. Ahí lo quiero tener de una forma no disponible, de una forma que no es riesgosa para el ambiente. ¿La que sigue? La misma estabilización física, el hecho de que haya raíces ahí va a mantener esos contaminantes secuestrados de una forma que no esté disponible, que no se dispersen. ¿La que sigue? La acumulación, ya nos vamos a la parte aérea. Acumulación en hojas, en tallos, si hay producción de flores, también ahí nos vamos a quedar. Y este es en el caso de zinc, las diferentes plantas que encontramos en un residuo de mina, las plantas que encontramos en otro residuo de mina, y aquí por ejemplo vemos esta de Cufea, es una planta que acumula una proporción de zinc muy diferente de las otras plantas. Esa línea roja nos marca las concentraciones de zinc lo que empiezan a ser tóxicas para la mayoría de las plantas. Entonces vean, una concentración más o menos de unos 100, 150, ¿sí? Y estas plantas aguantan 1300 partes por millón. ¿La que sigue? Entonces también hay una característica en las plantas que se llama hiperacumulación. Es una acumulación realmente muy importante que tienen algunas plantas de acumular los metales en su parte aérea. No es una característica general, solamente algunas plantas son capaces de hacerlo. Y ahí nada más para un ejemplo, encerrado en verde, en el caso de zinc, las concentraciones que podrían ser fitotóxicas para la planta, ¿sí? Y las plantas que son hiperacumuladoras pueden aguantar de 3000 partes por millón para arriba. Entonces, pero no es un rasgo característico de todas las plantas, solo algunas plantas pueden hacerlo. ¿La que sigue? Y otro aspecto que está teniendo mucho interés es la fitominería, ¿sí? Que algunas plantas tengan la capacidad de acumular, a lo mejor no tan altas concentraciones de algunos elementos, pero que puedan acumularlos cuando estamos hablando de oro, de plata o de níquel. Son minerales muy valiosos en cuanto a su costo. Entonces, desde ese punto ya se le llama fitominería. De alguna manera es una fitoextracción, pero vista desde el punto de vista económico, fitominería. ¿La que sigue? Bueno, ¿cómo participan esos hongos micorrízicos? Le agradezco a la doctora Caro, que dio una introducción de hongos micorrízicos. Yo ya no voy a hablar de ellos, ¿sí? Pero a mí me gusta estudiar esos hongos benéficos
ya no en una condición natural, sino en una condición contaminada, y desarrollan las mismas actividades y además otras, ¿sí?, relacionadas con los contaminantes. Entonces, los hongos benéficos del suelo, los hongos micorrízicos, producen una proteína. ¿En dónde? En la raíz. La producen las hifas. Las hifas son los filamentos de estos hongos. Entonces, esa es una tinción específica fluorescente. Todo lo que es verde en esa raíz es hongo micorrízico, ¿sí?, es glomalina. Esa glomalina tiene la capacidad de secuestrar, por las características de las proteínas o por la cantidad de fierro que tiene en su molécula, de secuestrar metales. Entonces es un proceso muy interesante. La doctora Caro les mencionó, puso una fotografía muy bonita de una raíz colonizada y el micelio cómo traía los nutrientes, ¿sí? Entonces lo lógico, dice, también va a traer contaminantes, sí los absorbe, pero hace algo con ellos y evita que vayan a la planta. Sirven como un filtro para que esos contaminantes no estén en la planta, ¿sí? Es una proteína recalcitrante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se degrada tan fácilmente. Tiene un alto contenido de carbono desde el punto de vista de cambio climático, secuestro de carbono en el suelo. Esto es muy importante, ¿sí? Este carbono está en el suelo y no se degrada tan fácilmente. Los metales están fuertemente secuestrados y tampoco se degradan. Entonces estamos teniendo los contaminantes atrapados. ¿Aquí siguen? Estos hongos micorrízicos transforman los contaminantes. También le agradezco a la doctora Berenice, que ayer puso todo el aspecto bien bonito de la transformación del arsénico. Ya no voy a hablar de ella, pero los hongos arbusculares cambian esa valencia, cambian esa forma de arsénico en el suelo. ¿Aquí siguen? Hicimos un experimento muy bonito con el doctor Ignacio Maldonado, con la doctora Pilar Ortega. Expusimos al micelio de globos intrarraíces, lo expusimos a una sal de arsénico, ¿sí? Entonces hicimos algunas pruebas para ver cómo se iba transformando ese arsénico en esa estructura filamentosa en el micelio de los hongos arbusculares. Y lo rojo es el arsénico que estamos evaluando. A la primera hora pues ahí estaba, pero a las 24 horas y a partir de las 3 horas el hongo transformaba ese arsénico 5, lo cambiaba a arsénico 3 como una alternativa de expulsión y luego le cambiaba su forma química. ¿Me siguen? Y aquí la veo, ¿sí? Tenemos el 100% de nuestra solución control, era arsénico 5, lo transformó a arsénico 3 en formas con fierro, carbonato de fierro, sulfato de fierro, sulfuros o hidróxidos de arsénico 5. Entonces, el hongo está modificando ese arsénico, ¿para qué? ¿La que sigue? Para que la planta pueda sobrevivir. ¿Se acuerdan que la doctora Caro les decía que eran simbiontes obligados? Que necesitaban forzosamente a su planta hospedera. Entonces, su planta hospedera no se puede morir en una condición de contaminación. Entonces, la protege, igualito como nos protegen los hombres en el matrimonio a las mujeres. Igualito lo hace. ¿La que sigue? Vamos a hablar un poquito de fitorremediación del aire. Esa fotografía habla, ¿sí? Estamos en un área minera, residuos mineros al cielo abierto, ¿sí? La ley, ¿qué creen que nos dice de protección a los humanos de estos residuos mineros? ¿Qué creen que diga la ley? Sí, dice algo, ¿cómo no? ¿Qué creen que diga? Que los residuos tienen que permanecer aislados, ¿sí? ¿Y qué creen que hacen las compañías mineras? Los aíslan, por supuesto, ¿sí? Entonces ponen alambre de púas alrededor de ellos y quedaron aislados. ¿La que sigue? Nos involucramos un poquito a estudiar la fitorremediación del aire. Entonces primero teníamos que ver en esa fotografía el círculo rojo, es donde están los residuos de mina. Y aquí se pusieron más o menos unos 15,000 datos de dirección del viento durante el periodo de mayor viento en la zona, ¿sí? Y entonces tratamos de analizar, la población está creciendo hacia allá. Y entonces ustedes ven los vientos de mayor dominancia hacia dónde están, ¿sí? Curiosamente, ¿vale? ¿La que sigue? Y entonces trabajamos con estos equipos
que a mí me encantan, se llaman high volume se llaman, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Extraen aire del suelo, ¿sí? Lo impactan en una membrana y ahí podemos analizar todo lo que queramos. Tenemos un highball de polvo particulado de 10 micras o un highball que atrapa partículas de 2.5 micras. ¿Qué significa esto? ¿La que sigue? Las partículas de 10 micras, de hasta 10 micras, tienen repercusiones en alteraciones respiratorias. Solo en esta parte se quedan. Sin embargo, las partículas que llegan hasta 2.5 micras llegan a los alveolos y ya hay alteraciones cardiovasculares. ¿La que sigue? Y entonces pues tenemos un filtro, conocemos un papel filtro, ¿sí? Blanquito, y esto es lo que obtenemos tan solo con 24 horas de haber extraído aire en las casas de la gente que vive en Zimapán, Hidalgo. ¿La que sigue? Y entonces pues hicimos un mapa bien bonito aquí, con el material particulado de 10 micras. Allá están los 5 sitios de muestreo donde está la población asentada. La que sigue, y estos son los resultados. Acuérdense que las alteraciones respiratorias son relacionadas con este tamaño particulado. La que sigue, y entonces esto fue lo que obtuvimos. En la zona tenemos desde 23 hasta 80 microgramos por metro cúbico de polvito, de biomasa, si lo queremos ver más prácticamente. Y hay algunos indicadores que no se relacionan con el material particulado de áreas contaminadas, sino en zonas urbanas, ¿sí? En donde los contaminantes pues no van a ser arsénico, no van a ser cadmio, sino va a ser, por ejemplo, plomo, ¿sí? Y entonces los valores son, la Organización Mundial de la Salud, 20 microgramos por metro cúbico. Entonces, creo que está un poquito, la población está respirando este tipo de partículas un poquito, 2 veces, 4 veces en algunos casos, ¿no? ¿La que sigue? En las partículas de 2.5 relacionadas con perturbaciones cardiovasculares, la que sigue, los valores estuvieron entre 21 y 60 microgramos por metro cúbico, y eso es lo que establece la norma mexicana, y eso es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es impresionante, porque es material que no vemos, que se está dispersando, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta que ustedes a lo mejor ya se están haciendo, ese es polvo, ¿y los metales? ¿Y el arsénico, que es un metaloide? ¿La que sigue? ¿La que sigue? 2 más, por favor. Y entonces evaluamos esto, evaluamos fierro, evaluamos cadmio, evaluamos manganeso, evaluamos plomo, zinc, cobre, tenemos otro de antimonio también, pero vean la última gráfica, quiero que se ubiquen en la escala, ¿sí? La escala. Pues el cadmio, por ejemplo, pues se queda en la escala de 10, algunos se van a la escala de 100, esos se están acercando a la escala de 1000, pero el arsénico, ¿de cuánto? ¿Sí? La que sigue. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa interesante? Nuestros valores de cadmio están, por ejemplo, los máximos están en 16 nanogramos de cadmio por metro cúbico en el área de estudio, y los permisibles son 6. ¿Sí? Y para los demás no hay estándares, no hay valores permisibles, y entonces esa es una de las aportaciones que estamos haciendo. ¿La que sigue? Entonces, bajo este contexto, en las visitas que hacíamos constantemente a los residuos de mina, veíamos que las plantas estaban empolvadas. Y entonces dijimos, ¿y ese polvito qué es? ¿La que sigue? Y entonces estudiamos a las plantas como fitobarrera. Nos veíamos, esta está limpiecísima, lo que hemos visto. En este año fui en enero y fue sorprendente la cantidad de polvo que puede depositarse en la superficie de las plantas. ¿La que sigue? Entonces eso es lo que denominamos fitobarreras. Entonces, ¿qué hicimos? Las hojas de estas plantas de 2 residuos de minas, las hojas las lavamos, pero también dejamos unas hojas sin lavar y evaluamos las partículas que estaban en esa superficie. ¿Y qué observamos? Pues que todas las plantas, de alguna manera, en su superficie tienen polvito, y pues están secuestrando los metales.
pero hay algunas plantas, por ejemplo esta de Briquelia, acá, y la Briquelia de allá, son una capacidad de retener polvo impresionante. Eso lo sabíamos al quitarle el polvo por el lavado. Ajá, ¿aquí sigue? Y entonces pues dijimos, tenemos que ver por dónde, de dónde lo están depositando, cómo le hacen estas plantas. Entonces esa es la superficie de hoja de dicondra y parece un tapete, ¿sí? La misma superficie de la plantita está permitiendo que ahí donde están las flechitas, las partículas se atrapen. Y esas partículas las evaluamos con EDAX, ¿sí? Con rayos X, y que son arsénico, plomo, cobre, zinc. Entonces, las plantas están también participando en la fitorremediación por medio de fitobarreras. ¿La que sigue? Y entonces, pues todas las especies vegetales tienen retienen esas partículas. Hay unas que lo hacen más que otras. Pero en esta diapositiva del rincón, ¿la que sigue? Es micelio, ¿sí? Y entonces vimos que también los hongos, las bacterias y otros microorganismos están ayudando a esas plantas a retener más, ¿sí? Ahí se ven algunas como caminitos, como hilitos, y las partículas están retenidas. ¿La que sigue? Y entonces, pues este es lo que apenas estamos haciendo, y hay mucho trabajo todavía que tenemos que hacer. Evaluamos las bacterias epífitas de las hojas, las bacterias que están en la superficie de las hojas. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Empezamos con las bacterias cultivables. ¿La que sigue? Y entonces pues trabajamos con esas, ¿la que sigue? Trabajamos con esas especies vegetales que son muy abundantes, que son las primeras que se establecen en los residuos de mina y que abarcan áreas muy importantes en islas de vegetación. ¿La que sigue? Aquí evaluamos las hojas de residuos de mina y hojas del área, pero de sitios no contaminados. ¿La que sigue? Y entonces, ¿qué encontramos? Briquelia, Nafalion, Claveria. Estas son las hojitas de las plantas. Hay microorganismos que están establecidos en esa superficie de las hojas. ¿La que sigue? ¿Sí? Entonces aquí este es un tricoma, una estructura natural normal de una planta. La que sigue, dos más por favor. La que sigue. Y ahí está, el nicho ecológico. Entonces nosotros estamos trabajando ahorita con bacterias cultivables. Estamos haciendo pruebas bioquímicas. ¿Qué saben hacer ustedes? ¿Cómo le hacen para secuestrar también esos metales? Y de forma indirecta, ¿cómo asociadas a la planta pueden beneficiarla en su crecimiento y su establecimiento? ¿La que sigue? Y entonces aquí tenemos unas hojas de alionia, de residuo de mina, vean. ¿Sí? Alionia de sitio no contaminado. Entonces están participando importantemente en la retención de estos contaminantes. Y pues la siguiente tarea son los hongos cultivables. Estamos también considerando el aspecto de identificación de poblaciones microbianas por herramientas moleculares. ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Qué plantas? ¿La que sigue? Bueno, este es algo que nos gusta mucho. Esto también tiene 3 semanas, ¿sí? Fuimos a los residuos de minas y con la gente que hemos estado trabajando ya iniciaron el proceso de fitorremediación. Ya han establecido algunas plantas. ¿La que sigue? Esta me gusta mucho. Ellos ya, de esos montones de residuos de mina, ya hicieron, terracearon y empezaron si ven las plantas están a la orillita, ya están estableciendo plantaciones y se empiezan a desarrollar en el suelo, a mantener ese residuo un poquito más confinado, especies vegetales que son de la zona. ¿La que sigue? Ok. Es muy difícil, y volvemos a la situación de ponernos de acuerdo entre la investigación y las empresas. Es muy difícil que nosotros podamos impulsar o empujar un poquito a que hagan remediación por las políticas ambientales. Yo ya les dije, hay que aislar los residuos de mina y ellos lo están haciendo, ¿sí? Entonces, están bien. Hay que mejorar la normatividad, está muy laxa, ¿sí? Y entonces lo más importante es pues que nos centremos en conservar y recuperar el suelo y el ambiente. ¿Aquí sigue? Casi últimas diapositivas. En estas plantas que nosotros estudiamos de sitios contaminados, nos encontramos algunas plantas que le vimos un interés económico importante, ¿sí? Y entonces un estudiante me dijo, oiga doctora,
¿será posible que podamos remediar o utilizar estos sitios contaminados para ayudar a la localidad, para la producción de ciertos cultivos de interés? Y entonces la que sigue, pensamos en los biocombustibles, ¿sí? Hay muchas restricciones, hay una demanda que está incrementando muy fuertemente, una demanda energética mundial, ¿sí? Y hace ratito lo acaban de decir en la mesa redonda. No se pueden utilizar cultivos de interés alimenticio. Yo no puedo utilizar caña de azúcar, no puedo utilizar maíz para producir biocombustibles. Entonces, es una restricción muy importante. No puedo utilizar suelos fértiles, ¿sí? Entonces, digo, pues tenemos un montón de esto, entonces ya sabemos qué hacer, ¿no? No podemos destruir ecosistemas naturales. Entonces, ¿la que sigue? Entonces, yo le dije a mi estudiante, ¿la que sigue? Sí podemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque hay plantas que toleran estas condiciones, que no absorben los metales en la parte aérea, que los metales no se van a los productos del aceite, que el aceite que se produce en los sitios contaminados son de buena calidad, los ácidos grasos están en concentraciones importantes que nos ayudan, que puedan ser una materia prima para la producción de biocombustibles. Hemos trabajado ya varios aspectos exitosos con Ricinus communis. La trofa crece muy bien, pero no la hemos llevado hasta la producción. ¿La que sigue? Entonces, la fitorremediación ahora nosotros la vemos no como solo una herramienta para fitorremediar, la vemos como una herramienta que nos provee servicios ambientales, nos está mejorando el ambiente de una manera diferente, secuestro de carbono, que se relaciona con cambio climático. Esto no vale nada, es residuo, es basura. Sin embargo, puede tener con estas modificaciones un costo, ¿sí? El costo de la tierra se incrementa. Hay otros investigadores, nosotros no lo estamos haciendo, que están utilizando los sitios contaminados con zinc como un medio para fortificar alimentos, especialmente relacionados con zinc, que los alimentos tengan más zinc y que ayuden a la nutrición de los humanos. ¿La que sigue? Bueno, son dos diapositivas y terminamos. Ante estas situaciones de innovación, pues manejamos la fitorremediación, la remediación asistida por microorganismos, pero se están emergiendo tecnologías relacionadas con elementos muy pequeños. ¿La que sigue? Estamos hablando de ¿la que sigue? De estructuras muy pequeñas, nanoestructuras que van entre 1 a 100 nanómetros. Y para que nos ubiquemos en nanómetros, estamos hablando, por ejemplo, que un nanómetro es a 10 a la menos 3 micras y que 1000 nanómetros es una micra, para que veamos en la dimensión de tamaño que estamos hablando. Los materiales a este tamaño son muy reactivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Con poquitas cantidades reaccionan de una manera impresionante. ¿La que sigue? Y entonces esto se está utilizando mucho para nanofertilizantes, que lo hemos hecho en el laboratorio, para nanoplaguicidas. Sin embargo, está tomando también mucho auge desde el punto de vista de nanotecnología y control de la contaminación. Se maneja como aspectos de remediación de nueva generación. Entonces aquí es un componente magnetita, ¿sí?, que por medio de absorción de plomo del suelo puede acumular 25.974 partes por millón de plomo, y el proceso de desorción, de liberación nuevamente al suelo es tan solo del 20%. En el caso de absorción de cadmio, concentraciones también muy altas, y los procesos de desorción no son tan fuertes, ¿no? Entonces ahora es lo que se llama, nosotros estamos estamos iniciando unos proyectos de doctorado con microorganismos benéficos y con el término, para estar a la moda, nanoremediación asistida, ¿no? Y no es nada más que otro aspecto de la biotecnología, pero a nivel nanométrico. ¿La que sigue? Y pues le agradezco a ustedes de haber quedado en esta plática, nuevamente a mis amigos por la invitación, y pues pongo los objetivos del simposio, ¿no? Entonces son cosas que se están haciendo, cosas que los investigadores tratamos de considerar problemas prioritarios, y pues se lo dejamos ahí para que se queden en la mesa y que ustedes puedan, si tienen interés, seguir apoyándonos en continuar con la investigación. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Carmen por su exposición y vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta,
Ya están listos los micrófonos. Aquí tenemos una pregunta con la doctora Josefina y después otra ahí en medio. Pues yo quiero felicitarla, realmente es una exposición magnífica, los datos que nos da, bueno, a mí me movieron mucho, o sea, se me hacen bastante preocupantes. Me encantó todo el trabajo, las alternativas que presenta para poder disminuir esa situación tan problemática. Y básicamente pues me mueve tanto que te pones a pensar qué es lo que podemos hacer con lo que sabemos hacer, ¿no? La cuestión microbiológica, y hay muchísimo que hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿qué piensa usted o de qué manera considera usted que toda esta información que ha generado, más la que seguramente se haya generado por otros autores, pueden servir para sensibilizar al gobierno, para establecer algunas políticas y crear algunas normas que permitan pues realmente poner algunos límites o algunas situaciones que permitan limitar este uso, contenerlo, no sé? Es una pregunta bastante difícil. Antes del 1 de julio, unos meses antes, nosotros estábamos felices. En CIMAPAT tuvimos que presentar todos estos resultados. Ese es un producto de un proyecto CONACYT para resolver atender problemas nacionales, ¿sí? Entonces mostramos los resultados al gobierno, a la sociedad un poquito pues así enmascaraditos, porque no queremos tener problemas con los mineros, porque se nos cierra nuestra fuente de trabajo y luego ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero lo presentamos a los 3 niveles. Los mineros nos dijeron, sí, la vamos a ocupar. Le dijimos, ¿les ayudamos? No, a nosotros no vamos a hacer solos. ¿Saben? Lo están haciendo bien, para mí está bien. Entonces ahora ya fuimos a verlo, dijimos, está bien que lo hayan iniciado, me da gusto que están tomando en consideración nuestras alternativas, ahora evalúenlo en campo, cómo funciona. Con la gente de la población presentamos el papel de las plantas, no mostramos los de aire porque son bastante impactantes, entonces tampoco queremos que la población pues se alarme y haya un problema. Y hablamos con los políticos. Yo les digo, estábamos muy contentos porque eran antes de las elecciones, ¿sí? Y el partido estaba con miedo de perder, dijo, nosotros los vamos a apoyar, y este lugar que había sido utilizado para confinamiento, vamos a poner un instituto de fitorremediación. Entonces nosotros estábamos bien contentos, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando se lo plantean, pues al que resuelve las cosas, dijo, creo que hay cosas más importantes que tomar en consideración, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando esa situación de tener las posibilidades de explotar. Yo ya no, por tiempo ya no mostré algo, pero en el Estado de México, en Tepetlaostoc, tenemos un caso exitoso de la fitorremediación con Ricinus communis, produjo aceite, el aceite no tiene metal, con hongos arbusculares, entonces es factible realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a seguir adelante y pues tratando de impulsar y relacionarnos, vincularnos con estas componentes para poder resolver el problema. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Excelente presentación también, doctora, me parece muy buena. Aquí están algunos alumnos de la maestría en ingeniería en esta rama de ambiental del TEC de Los Mochis, y creo que están muy atentos a su exposición. Hemos visto algunas cuestiones de la minería precisamente y algunos documentales donde es muy grave la contaminación. El comentario hacia allá y después una pregunta. Ahí vi yo de cuestión de suelos, cuestión de aire, el impacto en las... También ni qué decir, ¿no? Que es bastante fuerte, sobre todo con los metales tóxicos, que sobre eso nos vamos. En mi caso personal estamos desarrollando una pequeña investigación sobre algunas plantas. Quisiera su comentario, no sé si está enterado usted o haya visto por ahí que hayan trabajado con este tipo de plantas en la recopilación de los metales, específicamente 3 plantas: la moringa oleífica, la Nemopsis californica y el Schenoplectus tabernomentani. Ya traducido al español es la moringa, la hierba del manso y el junquillo de monte que crecen en algunos humedales.
No sé si tenga alguna experiencia con ella o trabajos que haya alguien realizado. Sí, yo solamente presenté aire y suelo. Este proyecto nos dio oportunidad para explorar otras alternativas. También tenemos ahí ríos, el río Simapán, que están al pie de los residuos de mina, ¿sí? Entonces en lluvias abundantes, pues estos llegan a contaminar. Estudiamos el tipo de plantas acuáticas que pueden estar participando en ese proceso, y de las tres, una de ellas nosotros la encontramos. Entonces es una alternativa muy interesante trabajar con especies nativas. Entonces esta parte no la presenté, pero también es de bastante interés la parte de contaminación del agua. Ok, y una preguntita, ¿podremos tener acceso a sus diapositivas o algo de información? No sé, de parte de Nacho. Jefe Nacho, decir. ¿Sí se puede? Bueno, entonces sí, autoriza, ya está ahí arriba, entonces nada más mucho. que si utilizan, por favor, nada Sí, más. claro miren que la sí, fuente. doctor. Sí, con Muchas gusto, gracias, con muy gusto. amable. Vamos a cerrar la sesión de preguntas. La doctora sigue aquí por todo el día. Les agradecería si le hacen las preguntas de manera personal. Gracias, doctora. Quisiéramos entregarle una constancia en agradecimiento a su participación. Y vamos a